Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a su programa Lecciones para Vivir. Estamos estudiando la serie titulada El Libro de Santiago. Y qué bueno que nos acompañen para el estudio de hoy. Samuel, ¿cómo se llama la lección de hoy y cuál es su propósito? Cómo no, Obed, pero primero me permito saludar a nuestros hermanos que tan amablemente nos invitan a su hogar. Gracias por sintonizarnos. El título de esta lección es bastante pesimista: llorad y aullad. El propósito es que nos demos cuenta que la riqueza no tiene valor en sí. Su valor estriba en dar para avanzar la causa del Evangelio y en dar al necesitado. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos acompañe al estudiar esta lección. Te agradecemos, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Esperamos que sigas estando con nosotros al estudiar esta lección. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan G. Wendell y sus hermanas se cuentan entre las personas más avaras de todos los tiempos, aunque recibieron una gran herencia de sus padres. Gastaron muy poco y se aseguraron de acumular todas sus riquezas. Juan influenció a 5 de sus 6 hermanas para que nunca se casaran y vivieran en la misma casa en la ciudad de Nueva York por 50 años. Cuando la última de las hermanas murió en 1931, sus bienes ascendían a más de $100 millones. El único vestido que tenía lo había hecho ella misma y lo había usado por 25 años. Los Wendell tenían tal compulsión de aferrarse a sus posesiones que vivieron como pordioseros. Eran la clase de personas a las que se refirió Jesús en Lucas 12, 20 y 21. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Saben, hermanos? Se tiene la tendencia de pensar que mientras más dinero se posee, se es más feliz porque se tienen menos problemas. Samuel, ¿por qué no es cierto esto? Porque, por otro lado, ¿a qué rico se refiere Santiago cuando dice ricos, llorad y aullad? Bueno, Obed, lo lógico sería que mientras más riqueza tenga uno, más feliz se encuentre. Sin embargo, pareciera que existe una relación inversa entre la riqueza y la felicidad. O sea que mientras más riqueza se tiene, más infeliz es la persona. En 1985, en un estudio de los individuos más ricos de los Estados Unidos, se encontró que su nivel de felicidad no era mucho más alto que el de las personas con sueldos de promedio. Los investigadores Brickman, Coates y Janoff Ballman, en 1978, siguieron un grupo de ganadores de la lotería por algunos años y descubrieron que a pesar de su repentino aumento de riquezas, no eran más felices que aquellos que habían sufrido algún trauma como paraplegia o ceguera. El artículo "Si somos tan ricos, ¿por qué no somos felices?" de la revista American Psychologist de octubre de 1999 reportó que los niños de nivel socioeconómico más bajo son los más felices y que los niños de la clase media alta generalmente reportan ser los menos felices. ¿Por qué? Porque el dinero no compra la felicidad. Otro dato interesante es que Percy Harvin, jugador de los Seahawks con un contrato de 5 años con un valor de $64.2 millones, encabeza la lista de jugadores del NFL que menos han contribuido al equipo, pero que más dinero se han embolsado. ¿No te parece irónico esto? Así es, así es. Es como los ricos de los que habla Santiago, que no hacen nada por otros. Por otro lado, los ricos tienen más preocupaciones. Se preocupan de que les vayan a robar, de que los vayan a secuestrar, de que vayan a perder, de que devalúen las propiedades, etc. El pobre está contento con tener suficiente para comer.
En cuanto a la clase de ricos de los que habla Santiago, dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 553, que este reproche está dirigido a los que se afanan por ser ricos sin pensar en el plan de Dios para su vida. El contexto inmediato implica que los ricos son ejemplos notables de quienes tienen muchas oportunidades para hacer el bien, pero evitan hacerlo. Estos Obed, que no se preocupan por su prójimo, sino por adquirir más y más riqueza, son los del reproche de Santiago. Gracias, Samuel. El pastor Jorge Treat fue invitado a comer al elegante hogar de un hombre muy rico en Texas. Después de comer, su anfitrión lo llevó a un lugar desde donde se podía ver toda el área que rodeaba su casa. Señalando los pozos de aceite hacia el norte, dijo: hace 25 años yo no tenía nada. Ahora todo lo que se puede ver desde aquí me pertenece. Señalando en la dirección contraria a los campos sembrados de cereal, dijo: todo eso es mío. Mirando hacia el este, donde pastaban cientos de rebaños de ganado, se jactó diciendo: todos son míos. Y por último señaló al oeste, al hermoso bosque, y exclamó: eso también es mío. Se detuvo un momento, esperando que el pastor lo felicitara por su hábil administración, pero el pastor colocó una mano sobre su hombro y con la otra señaló al cielo y le preguntó: ¿cuánto tiene en esa dirección? El hombre agachó la cabeza y dijo: realmente nunca pensé en eso. Este hombre, injustamente, nunca devolvió a Dios lo que era suyo. Pronto llegará el día en que Dios juzgará al mundo. Esta sección se titula «Se hará justicia». Samuel, ¿qué injusticias veía Santiago que también habían notado Asaf y Jeremías? Pues bien, dice Santiago 5, 5 y 6, habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos habéis condenado y dado muerte al justo. Los malos prosperaban y los justos sufrían. Esto mismo turbaba a Jeremías. Dice en su libro, capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y en el Salmo 73, 3 y 5 dice Asaf: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y el verso 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Les parecía como nos parece a muchos ahora, que los malos prosperaban y que los buenos sufren necesidad. Pero Santiago dice que al final se hará la justicia. Es posible que los justos no reciban su recompensa en esta tierra, pero ciertamente la recibirán. Dice Santiago 5.1, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí Santiago está reprochando a los que ya han alcanzado su meta material y ya son ricos. Esto implica que van a recibir su recompensa. El problema no es que sean ricos. En la Biblia encontramos hombres muy ricos, pero muy leales, como Abraham y Job. Y Dios dice que quiere que seamos cabeza y no cola y que seamos prosperados en todo. El problema es cómo consiguieron sus riquezas y cómo las están usando. Santiago nos recuerda que habrá una retribución. Asaf también entendió el fin de los injustos en el verso 19 del Salmo 73, que dice: cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Dijo W. Graham Scrooge: hay dos maneras en que el cristiano puede ver su dinero. ¿Cuánto de mi dinero he de usar para Dios? ¿O cuánto del dinero de Dios he de usar para mí? Según la pregunta que nos hagamos, será nuestra retribución. Gracias, Samuel. En cierta ocasión, un socialista llegó a visitar a Andrew Carnegie, uno de los comerciantes más ricos del siglo XIX. Además de un gran filántropo, pronto el socialista comenzó a quejarse de la gran injusticia de que Carnegie tuviera tanto dinero. De acuerdo con su punto de vista, la riqueza debía dividirse equitativamente.
Carnegie llamó a su secretaria y le pidió un recuento de todo lo que poseía en dólares, al mismo tiempo que investigaba el total de la población mundial. Cuando su secretaria le mencionó la cantidad total de sus posesiones, Carnegie tomó un cuaderno y realizó cuentas. ¿Cuántas operaciones matemáticas hizo? Enseguida dijo a su secretaria: entréguele a este caballero 16 centavos. Esa es la parte que le corresponde de toda mi riqueza. ¿Qué le parece? Esta sección se titula Cuando la riqueza no tiene valor. Samuel, ¿cómo puede perder su valor la riqueza? Recuerdo la caída de la bolsa de valores de los años 2007 y 2008, que trajo graves pérdidas a muchas personas. También cayeron los precios de bienes raíces en varios estados de los Estados Unidos, hasta un 62% en algunos casos. Muchos perdieron sus propiedades porque de repente valían menos de lo que debían y no las pudieron seguir pagando ni vender. La riqueza perdió su valor. Dice Santiago en los versículos 2 y 3 del capítulo 5, vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Santiago habla de ropa comida por polilla, de oro y plata herrumbrados. Mucha más ropa de la que se podía utilizar, de manera que la polilla se la comía. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 554. Demostrar riqueza mediante la acumulación de ropas costosas era más común en las tierras bíblicas que en los países occidentales hoy, porque las modas cambiaban muy poco, y el deslustre del oro y la plata de las riquezas del opulento demuestra que no se han usado desde hace largo tiempo. Cuando se almacenan las cosas van perdiendo su valor. ¿Recuerdas, Obed, el desastre en el sur de Corea del transbordador Sewol el 16 de abril de 2014? Se hundió por estar sobrecargado, causando la muerte de 304 personas, la mayoría estudiantes de una escuela secundaria. El fundador de la compañía a la que pertenecía el transbordador, Yoo Byung-un, líder de una secta religiosa, era un multimillonario de 73 años que se enriqueció exprimiendo dinero a sus negocios. Inclusive hizo modificaciones al Sewol para que no se notara que cargaba más peso del permitido. Este huyó después de zozobrar el transbordador y 2 meses más tarde su cuerpo fue encontrado ya en estado de descomposición. Este es un caso en el que la riqueza ha perdido su valor para el dueño. ¿De qué le sirvió almacenar tantos a costa de engaños y omisiones? Toda la riqueza que había acumulado perdió todo su valor para él. No le sirvió de nada. Samuel, ¿qué podemos hacer para que nuestras posesiones no pierdan su valor? ¿Es malo tener riquezas? No, Obed. Ser rico no es malo, pero hay 2 problemas con la riqueza. Primero, es cómo la adquirimos. Todas nuestras posesiones deben ser obtenidas de una manera honrada. Dice 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, digno es el obrero de su salario. Yo no nací rico, pero he trabajado duro y Dios nos ha prosperado. Dijo Dios, 6 días trabajarás. Así es como obtenemos posesiones. Y segundo, ¿qué hacemos con la riqueza? Dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Lo interesante es que Dios paga con réditos elevados, y mientras más demos para satisfacer las necesidades de los pobres, más recibiremos de parte de Dios. Y luego agrega Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Así que hay 2 cosas que debemos hacer con nuestro dinero: devolver a Dios su porción y ayudar a los menesterosos. ¿Que los dirigentes usan mal el dinero? Bueno, eso no es tu problema. Dios se encargará de ellos. Tu deber es llevar a la casa de Dios lo que es suyo. A muchos les importa mucho lo que se hace con el diezmo, pero tienes razón. Nosotros debemos cumplir. Gracias, Samuel. Godfrey Davis, quien escribió una biografía del duque de Wellington, dijo, encontré un diario
que mostraba cómo gastaba su dinero el duque. Fue una mejor clave acerca de lo que el duque consideraba importante que sus cartas o sus discursos. La forma en que tratamos nuestro dinero revela la realidad de nuestro compromiso con Cristo. Por eso Jesús habló tanto acerca del dinero. Una sexta parte de los evangelios y una de cada 3 parábolas de Jesús tienen que ver con mayordomía. Jesús no era recaudador de fondos, trataba con asuntos de dinero porque es muy importante, aunque para muchos nos importa demasiado. Fíjate, Samuel, se dice que en la mayoría de los hogares se gasta 10% más que sus entradas. No importa cuánto se gana. Con razón, todos se quejan de problemas económicos. Esa sección se titula El clamor de los pobres. ¿A qué se refiere Santiago? Muy buena pregunta. Escucha, Obed. Leonardo Lauder, presidente de Estée Lauder, dijo: cuando una persona con experiencia se encuentra con una persona con dinero, la de la experiencia adquiere ese dinero y la del dinero adquiere la experiencia. Y no anda tan errado. Sin embargo, el clamor de los pobres que menciona Santiago no es porque hubieran perdido su riqueza, sino porque se los explotaba. Dice Santiago 5:4, He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí Santiago describe el método con el cual muchos ricos han reunido sus fortunas. En el Antiguo Testamento ya Dios había amonestado en contra del fraude o la demora en el pago de los salarios. Dice en Deuteronomio 24, 14 y 15, No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día les darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Esto era algo muy serio. Los jornaleros por lo general utilizaban el pago del día para dar de comer a su familia, y retener salarios a menudo significaba que la familia pasaría hambre. Dios en su justicia pide que no se retrase ni un día el pago de los salarios a los trabajadores. Interesantísimo, Samuel. ¿Sí? Samuel, muchos de nosotros no tenemos negocios. ¿Cómo podríamos aplicar estas palabras a nosotros mismos? Sí, Obed, tienes razón. Mira, a Dios le interesan mucho los pobres. Recuerda que Jesús dijo en Marcos 14:7, Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien. Es nuestro deber tratar a los pobres como lo haría Jesús. Aunque no tengamos empleados, muchas veces utilizamos el servicio de alguien, ya sea en la limpieza del hogar o en el arreglo del patio. Debemos pagarle a tiempo, y lo que es justo. Muchas veces algún miembro de la iglesia tiene un taller mecánico o hace trabajos de construcción o de alguna otra índole y llegamos a necesitar sus servicios. Me parece que como cristianos debemos preferir hacer negocio con el pueblo de Dios y ayudar a nuestros miembros dándoles a ellos el trabajo. Sin embargo, es injusto pensar que porque son nuestros hermanos deben darnos descuentos o un precio especial. Este texto de Santiago se podría aplicar en nosotros en este contexto. Hermanos, hemos de recordar 2 cosas. Primero, que la riqueza viene de Dios, dice el texto en Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y segundo, Dios desea que lo que tenemos demos al necesitado. Gracias, Samuel. Dice el refrán, barriga llena, corazón contento. De esto me recuerda el título de esta sección, Gordos y Felices. ¿Recuerdas que los artistas del Renacimiento pintaban cuadros o sus dibujos de personas llenitas, gorditas? ¿Por qué pasaba eso? Esto es lo que se consideraba bello en ese tiempo. Una persona gorda era señal de opulencia. Llegando a tiempos más modernos, cuando Isabel y Fernando Marcos fueron destituidos en las Filipinas, la revista Newsweek del 24 de marzo de 1986 sacó un artículo sobre su vida.
se enriquecieron a costa de la nación y despilfarraron hasta más no poder. Cuando huyeron del país, Imelda dejó en su closet 3,000 pares de zapatos y 5 estantes llenos de bolsas Gucci, que aún llevan la etiqueta. Tenían enormes botellas de perfumes y cubetas de crema antiarrugas de Christian Dior. En un día gastó en Suiza 12 millones de dólares en joyas. Alguien comentó: este es el peor caso de consumismo que he conocido. Esta es la persona típica de Santiago 5:5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Samuel, ¿cuál es la advertencia de Santiago contra los ricos opresores en Santiago 5:5? Bien, leamos el texto. Dice Santiago 5:5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Los ricos a los que se refiere Santiago tienen demasiado, y a los que extorsionan no tienen nada. Su riqueza se manifiesta de 3 maneras. Primero, son muchas ropas. Segundo, su oro y plata. Y tercero, sus otros tesoros. Podríamos decir casas, tierras, joyas, colecciones de arte en la bolsa de valores, etc. El versículo 2 del capítulo 5 dice que estos tesoros han sido acumulados por ellos para los últimos días. Acumular es tener una sobreabundancia. Esto implica avaricia y codicia. No piensen en lo espiritual solo en sus posesiones materiales. No se han preparado espiritualmente para los días finales. Se cuenta que un hombre de negocios recibió la visita de un ángel que le ofreció cumplir un deseo. El hombre pidió que le consiguiera una hoja de la bolsa de valores de un año más tarde. Quería ver cuánto habrían ganado sus inversiones dentro de un año. Mientras estudiaba los resultados de sus inversiones, se sentía cada vez más satisfecho por lo bien que le estaría yendo. De repente miró de reojo la parte abajo de la hoja y se dio cuenta que su fotografía se encontraba en la sección de los obituarios, o sea, de las personas que habían muerto ese día. Inmediatamente dejaron de interesarle tanto sus deleites como el acumular más riquezas. ¿Sabes, Obed? El dinero puede comprarnos muchas cosas, pero no puede comprarnos la vida. Así es. Y después de muerto, ¿de qué te sirve todo lo que has acumulado? El profeta Ezequiel habla de los pecados de Sodoma, y entre ellos están los mismos males de los que Santiago advierte a sus lectores. Dice Ezequiel 16:49, He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Abundancia de todo y no ayudaron a los pobres. Dice Santiago, habéis engordado vuestros corazones, o sea, se han saciado, se han complacido a sí mismos sin límite. Si lo quieren, lo compran. Si lo quieren hacer, lo hacen. Se toman todo para sí sin dejar nada para otros. Saciaron todos sus deseos. El punto no es que todos los ricos son malos, Obed, o que se debe ser pobre para ser más espirituales. El punto es que un pecado, en primer lugar, hacerse rico oprimiendo al necesitado, y segundo, es un pecado acumular posesiones para uno mismo sin interesarse en los demás. Samuel, ¿qué quiso decir Santiago con la frase ¿habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza? Sí, Obed. Con esa frase Santiago está diciendo que el día de ajuste de cuentas se está acercando. Una vida alimentada con la complacencia propia es como una oveja engordada para el matadero. Por medio de esta amonestación, Santiago nos advierte a nosotros en este tiempo que nunca debemos ocuparnos de nuestros intereses a expensas de otros, y que además nos debemos interesar en el sufrimiento de los demás y hacer todo lo posible por mitigarlo. Gracias, Samuel. En psicología se le llama el fenómeno del mundo justo. Esto es que la gente cree que el mundo es un lugar justo y bueno y que por ser ellos buenos no les va a suceder nada malo, porque el mundo es un lugar justo. Las cosas malas le suceden a los malos. Este fenómeno es tan fuerte que cuando alguien se convierte en víctima de algún crimen, tenemos la tendencia de culpar a la víctima. Si no hubiera estado
afuera tan tarde, no le hubiera pasado, no hubiera sido asaltado. O si no hubiera vestido de una manera tan provocativa, no la habrían violado, etc. El asunto es que cada quien es responsable de sus propias acciones, pero los seres humanos tenemos la tendencia de buscar a alguien a quien culpar por nuestras acciones equivocadas. Esta sección se titula Culpa a la víctima. Samuel, ¿de qué culpa Santiago a sus lectores? ¿Por qué es importante que nosotros nos responsabilicemos por nuestros hechos? Bueno, leamos sobre el versículo 6 de Santiago 5. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Como ha sucedido en todos los tiempos, la riqueza distorsiona los procedimientos de la justicia. En el sitio del Internet Innocence Project se mencionan 29 individuos que entre todos sirvieron un total de 150 años en la cárcel por crímenes que no cometieron. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en un juicio quedó libre una persona seguramente culpable porque el juez se vendió? O de algún inocente que tuvo que ir a la cárcel porque no pudo pagar a un buen abogado que lo defendiera, a pesar de ser inocente. En este versículo, Santiago culpa a sus lectores de haber condenado y dado muerte al justo. Cuando a Juan se le perdió su merienda en la escuela, rápidamente se culpó a Miguel, porque era el malo del salón. Por más que Miguel se defendió, ninguno le creyó y Miguel recibió su merecido castigo. Pero Miguel no había tomado la merienda, lo había hecho Tomás. Solo que Tomás no tuvo el valor de defender a Miguel y aceptar su culpa. Nunca lo supo nadie y Tomás continuó su mal comportamiento hasta terminar en la cárcel muchos años más tarde. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 555, acerca del tema. Desde el asesinato de Abel hasta el fin del tiempo, la mano de los opresores egoístas ha infligido desgracias a los inocentes y a veces hasta la muerte. El testimonio de estos justos condenados se presentará en el día del juicio como una terrible condenación contra todos los opresores. Gracias, Samuel. Haz un resumen de esta lección, por favor. Como no, con mucho gusto. Tengo 5 puntos en mi resumen. Primero, aunque muchas veces nos parece que los justos sufren mientras que los malos gozan de grandes bendiciones, Santiago nos asegura que algún día todos recibiremos nuestra recompensa. No nos desanimemos, Dios obrará con justicia. Segundo, recordemos que el dinero por sí solo no tiene ningún valor. Nosotros le damos el valor dependiendo de lo que hacemos con él. Si lo utilizamos para la causa de Dios y para ayudar a los necesitados, estaremos haciendo tesoros en el cielo. Tercero, cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar trabajo a alguien o si utilizamos los servicios de alguno de nuestros hermanos de la iglesia, asegurémonos de tratarlos con cortesía y pagarles por su trabajo enseguida. Cuarto, el punto no es que todos los ricos son malos o que se debe ser pobre para ser más espiritual. El problema es obtener dinero oprimiendo al necesitado y acumular posesiones sin interesarse en los demás. Y por último, 5, Santiago nos insta a tomar responsabilidad de nuestro comportamiento, sin buscar a quién culpar por nuestras acciones equivocadas. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.